Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Un webinar más, claro que sí, una conexión en directo más, un encuentro digital, ya no sabemos casi cómo llamarlo, pero sí es verdad que vamos a pasar este ratito de mañana juntos y además ya les adelanto que les va a encantar. Yo ya llevo un ratito con ellos y son estupendos, así que antes de nada decirles que vamos a hablar del futuro del trabajo, de la flexibilidad en la gestión de equipos. Ha llegado esa nueva realidad, esa nueva normalidad que tenemos que llamar. Y bueno, con unos meses ya a nuestras espaldas, sobre todo para la gente de recursos humanos, para la gestión de equipos. Así que yo estoy deseando ya presentarles a los que nos van a acompañar durante esta horita y media, hasta las 12:30. Así que bienvenidos, entiendo que irán poquito a poco conectándose. Así que lo hagan y que nos sigan, que no se nos vayan. Hasta las 12:30 estaremos por aquí. Tengo que recordarles para los tuiteros, que sé que hay muchos, que hemos generado un hashtag para que el que quiera dejar sus comentarios también a través de las redes sociales. Almohadilla, flexibilidad RRHH. Flexibilidad RRHH. Ahí podéis dejar todos vuestros comentarios. Y antes de nada, voy a presentaros a la que es la anfitriona, la que nos ha metido en este embolado maravilloso, si me permitís, que es nada más y nada menos que Noelia González. Ella es la manager de Talento y Cultura de Impact Hub Madrid. Noelia, muy buenos días. Ahora la veremos por aquí, ahora os saludará debidamente. Y quiero que veáis dónde están cada uno de ellos, porque es muy significativo y además que nos va a dar para charlar y para debatir en esta mañana desde dónde están ellos conectados. Pablo Flores, Head of Leadership and Talent en Heineken, y además también Amelia Pérez con su teléfono rojo a su diestra, no sé a qué lado lo tiene, pero lo tiene muy cerquita, a su vera, responsable de recursos humanos en Línea Directa Aseguradora. Así que nada, yo quiero, antes de nada, que les vean las caras ya en este directo. Amelia, muy buenos días, bienvenida Buenos a la que es tu días. casa, además ya te digo, con ese teléfono rojo no tan significativo. A Noelia también en Impact Hub, me daba envidia porque, en fin, con micrófono y todo incluido, digo, pero bueno, y ese equipo estupendo que tiene a sus espaldas Noelia. Y desde luego el que nos da una envidia infinita es Pablo, que tiene maravilloso mar a sus espaldas en esa terraza estupenda. Así que bienvenidos. Mira, muéstralo, por favor, muéstralo. Se están ya conectando las personas que nos van a acompañar durante esta mañana. Pero Noelia, lo hemos querido llamar así, ¿verdad? El futuro del trabajo, la flexibilidad en la gestión de los equipos. ¿Por qué hacer este webinar? Es que ha tocado, es el reto que tenéis encima de la mesa. Muy buenos días, bienvenida. Yo creo que no te escuchamos, ¿soy yo? ¿No te escucho? Placer contar con Ahora sí, vosotros. ahora sí, Noelia. Ahora sí, Ahora perfecto. sí. Muchísimas gracias, Ana. Un placer compartir este webinar contigo y bienvenidos a Amelia y a Pablo, que les he metido en este embolado y la respuesta ha sido fantástica desde el minuto 1. O sea que, por adelantado, muchísimas gracias a los dos por compartir este ratillo con todos nosotros. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacer este webinar? Nosotros venimos desde Impact Hub haciendo todo un ciclo de webinar desde que empezó un poco esta locura dentro de la crisis sanitaria del COVID, y hemos ido tratando diferentes temas y obviamente eran temas muy centrados en el momento del confinamiento, pero íbamos viendo que se iban reformulando las nuevas formas de trabajar y que obviamente merecía un espacio desde Impact Hub para trabajar este tema, ¿no? Y ver y conocer cómo lo estaban viviendo otras organizaciones, ¿no? Desde fuera, como pueden ser Heineken y Línea Directa. Yo quisiera dar la bienvenida a los más de 100 personas ya que se están apuntando, no paro de ver el número ir creciendo, con lo cual muchas gracias a todos por estar ahí. Contamos con todas vuestras preguntas, comentarios, para que esta hora y media, como decía Ana, bueno, pueda ser un rato de reflexión y que todos lo podamos pasar muy bien. A partir de aquí, a mí me gustaría que empezáramos a charlar con Pablo y con Amelia y que ellos nos comentaran, para ellos, como grandes corporaciones, ¿qué es esto de la flexibilidad en la gestión de los equipos, ¿no? Es decir, yo ahora luego os voy a contar un poquito desde Impact Hub, como organización que trabaja con perfiles muy diversos de empresas.
cómo lo estamos viviendo, ¿no? Y qué es lo que nos está llegando. Pero sí querría empezar con ellos, ¿no? Es decir, desde sus propias organizaciones, que nos cuenten cómo lo están viviendo, ahora ya saliendo. Una vez que hemos salido del confinamiento, ¿qué tal? ¿Cuál es el planteamiento desde Heineken y desde Línea Directa? Pues no sé quién rompe el fuego, el hielo. Pablo, tú que estás ahí con ese... estás en el País Vasco, ¿verdad? Cuenta dónde estás, si puedes. Sí, por supuesto, claro que sí. No, no estoy engañando a nadie, mi familia lo sabe. Puedo contarlo. Estoy en Lekeitio, que es un pueblo pequeño en el País Vasco, en Vizcaya, que está a mitad de camino entre San Sebastián y Bilbao, en casa de mis abuelos. Y bueno, cuando hablábamos antes de empezar la grabación, hablábamos de que esto era uno de los efectos, ¿no? de la nueva manera de trabajar, en la que estaremos hablando a lo largo de 1 hora y media sobre las ventajas y también algunos de los inconvenientes que tiene una forma de trabajo como esta, ¿no? Bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Noelia, por la invitación. Cuando me lo dijo, digo sí. Y encima luego ya me dijiste, bueno, es que vas a estar con Amelia y ya con Ana Toro. Digo, pues venga, ya no puedo decir que no. Yo he tenido la oportunidad de tenerte, de incorporarte en uno de nuestros podcasts también de radio, en nuestros programas de radio, entonces sé que es un gran ejemplo, además de la familia de Heineken. Para la gente que te está viendo, Pablo, y además el departamento en el que tú estás, al final, talento, ¿no? Hablar de talento dentro de una gran compañía como es Heineken. A mí me gustaría que les dieras unas pinceladas de la compañía a la que representas, por si hay algún despistado que todavía no piensa en verde. Bueno, además tenemos varios colores. Bueno, Heineken España es la operación que tiene en España el grupo Heineken, que es un grupo cervecero familiar, que es el más global, ¿no? Es el que está en más países y que tiene pues muchísimas marcas icónicas, además de Heineken, que es nuestra marca madre, pero también en España estamos con Amstel, Cruzcampo, el Águila, incluso hace 1 año y medio, pues también entramos en España en el negocio de la sidra, ¿no? Con Ladrón de Manzanas, que estoy seguro que algo os habrá llegado porque mis compañeros de marketing han hecho un trabajo muy, muy bueno. Desperados también está dentro de nuestro portfolio. Y bueno, somos una compañía con más de 150 años de historia, familiar, y eso nos gusta mucho, ese enfoque global y familiar, creo que imprime muchísimo carácter en términos de sostenibilidad y respeto, ¿no? Por las personas. La verdad que desde un poco la intención que tenemos aquí en Heineken en España, desde el área de personas, liderado por nosotros, por el área de recursos humanos, es crear el mejor ecosistema para que el talento brille más, ¿no? Y vamos a hablar de eso. ¿Qué significa crear este mejor ecosistema? Porque estamos descubriendo que hay oportunidades. Y creo que, supongo casi todos los colegas que estamos aquí en este webinar somos personas dedicadas a los recursos humanos. Creo que tenemos una oportunidad tremenda de poder aportar y generar valor al negocio construyendo este ecosistema. Nuestra intención, quizás me adelanto un poquito, pero es contar nuestras propias experiencias y las reflexiones que estamos, digamos, generando ahora, pero sin ninguna intención de dar clases magistrales, porque creo que no hay tantas certezas como nos gustaría. Y la idea es generar reflexiones para que todos os podáis unir a la conversación y aprender todos juntos. Esa es un poco la filosofía, ¿no? que tenemos de este webinar. Así que encantado de nuevo de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Amelia te escuchaba muy atenta, claro que sí, además corporativa, con ese color rojo, quien no conoce, Línea Directa, aseguradora, además, sectores, lo comentábamos antes de empezar, sectores muy distintos representados hoy en este webinar para ver además esas visiones distintas, ¿no? Y esas formas quizás un poquito igual de hacer las cosas en recursos humanos, en este reto que comentábamos que tenéis encima de la mesa. Para quien no lo conozca, ¿quién es Línea Directa? ¿Quién es la familia, forma la familia y el equipo de Línea Directa? Muchas Amelia. gracias, Ana. Amigos, Noelia y Pablo, la verdad todo un placer estar hoy con vosotros y sobre todo ratifico lo que dice Pablo desde la más profunda humildad, compartir con vosotros cómo vivimos nosotros esta situación, qué enseñanzas hemos sacado y ojalá podamos aportar algo para hacer un futuro mejor entre todos. Bueno, sabéis que Línea Directa es una compañía que nació tecnológica, lo forman más de 2.500 empleados y operamos solo en España. Somos una compañía 100% Grupo Bankinter y bueno, a partir del año que viene nos desvinculamos con nuestra salida a bolsa, ya crecemos. Y sí deciros como datos importantes de la compañía que nacimos tecnológicos, que tenemos unos fuertes componentes de seguridad, de principios ágiles, de innovación y que la flexibilidad, especialmente en lo que se refiere a la gestión de personas,
es nuestra manera de hacer las cosas y nuestra forma de ser. Nacimos como negocio con una vocación muy clara y era acercar la seguridad a través de las nuevas tecnologías a precios muy asequibles a todas las personas de España, porque como sabéis operamos solo en España. Pues yo creo que este punto de partida nos ha servido de mucho en la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, Amelia. Noelia, además como cabeza pensante y como anfitriona de este webinar, una de las preguntas que teníamos previstas para hacer y para lanzar, un poco para romper el hielo, como decía, es si estamos o estábamos preparados para cambiar nuestra forma de trabajar. Hay muchas compañías que ya venían con la tarea hecha, con los deberes hechos, y sitios, lugares, compañías como Impact Hub nos facilitan obviamente, pues todas estas herramientas en la mano, ¿no? Espacios, flexibilidad, ¿no? De los equipos, deslocalización también de equipos. Si hay alguien que venía con el trabajo hecho, obviamente sois vosotros. Pero es verdad que esto nos ha pillado de sopetón, todo esto que estamos viviendo, o ya veníamos muchos de nosotros con la tarea hecha, ¿no? Algunos de nosotros veníamos con la tarea hecha. Nosotros en Impact Hub, organización que trabaja un poco por la transformación hacia el impacto, la sostenibilidad de los modelos de negocio y de las formas de trabajo, ya estábamos viendo que no solamente nosotros como Impact Hub y como equipo ya veníamos trabajando desde un modelo, desde la flexibilidad, de la autogestión, desde la confianza, pero sí compartimos espacio con muchas otras empresas que también venían trabajando ya o con una orientación muy clara a trabajar en bajo este modelo de trabajo. La realidad es que el confinamiento nos pilló a todos. El primer mes fue un mes caótico para todos y esto nos obligó a muchísimas empresas a decir, reacciono o muero. Entonces, yo creo que la lectura que podemos hacer 3 meses, 4 meses después, es que la realidad es que sí se puede trabajar. Yo creo que ya a día de hoy podemos afirmar que esta nueva forma de trabajo es factible, se puede llevar a cabo y realmente es muy productiva para la gran parte de las empresas. Yo ahí estoy con Amelia cuando empezaba diciendo que hay modelos de trabajo tantos como empresas hay. Y esa es una realidad, pero sí hay una tendencia muy clara y ya podemos, después de estos meses, como también comentaba Pablo, ya hemos podido tener determinados aprendizajes que nos llevan a pensar que efectivamente este nuevo modelo de trabajo desde la flexibilidad es un modelo bastante adecuado para una gran parte, una gran mayoría de empresas. Si queréis os cuento, porque nosotros realmente desde Impact Hub estamos como muy preocupados, ¿no? Y veíamos bien y veníamos observando un poco estos cambios que ya se venían realizando, como os digo, hacia meses atrás. A raíz del confinamiento lanzamos una encuesta y yo creo que nos da una tendencia muy clara de hacia dónde van las empresas. Lanzamos una encuesta a 219 empresas con perfiles muy diversos, llegamos a más de 18 sectores, ¿vale? Económicos, y la tendencia clara, el resultado claro que nos ha arrojado esta encuesta, como tendencia, insisto, no podemos generalizar los datos porque al final era una muestra de 220 empresas, que nos puede dar bastante idea, es que el teletrabajo primero ha venido para quedarse. Esto el 98% de las empresas lo afirmaban así. Ahora bien, solamente, fijaros, y no quiero equivocarme en los datos, solo un 11% de todas estas empresas apuntaban que únicamente trabajaran desde la fórmula del teletrabajo. Es decir, ellos contemplaban, una gran mayoría contempla fórmulas híbridas, fórmulas donde tenga presencia en las oficinas, donde se pueda hacer teletrabajo, trabajo a distancia y donde se puedan contar con entornos apropiados, donde realizar eventos, donde realizar reuniones. Entonces yo creo que este modelo híbrido, y es ahí donde tendremos que ver qué porcentaje le dedicamos a la parte presencial y a la parte de teletrabajo, y cada empresa lo tendrá que analizar, pero sí parece que es una tendencia muy clara de hacia dónde vamos. Os digo que hay un 95% de estas empresas que hablaban de que el modelo híbrido iba a ser el futuro dentro de su organización. Ahora bien,
qué ventajas y qué inconvenientes podemos encontrar. Pablo, ¿qué ventajas le vemos a un modelo híbrido, por ejemplo, desde Heineken? Es una pregunta muy, muy interesante, yo creo, y además me gustaría ampliarla todavía más, ¿no? Para ir luego cerrando. Ya no es solo teletrabajo, sino con híbrido con oficinas, sino es abrir al concepto de smart working, no solo dónde trabajamos, sino cómo trabajamos y cuándo trabajamos, que yo creo que es la gran asignatura pendiente de un país como España si nos comparamos con algunos de nuestros colegas de los países nórdicos. Mis amigos los de Corporate te escriben un email y pone abajo en la firma, trabajo los martes y los jueves de 5 a 7, ¿no? Y te quedas realmente sorprendido. Yo creo que todavía queda muchísimo camino, pero si queréis hablamos de esta parte un poco de trabajo, porque creo que tengo el presente, pero luego sí me gustaría ver un poco más allá del futuro para ver todas las oportunidades que tenemos. Pues mira, ventajas. Nosotros hemos Pero hecho... te escuchamos un poquito entrecortado ahora, ¿Sí? compañero. A ver ahora si te escuchamos un poquito mejor. ¿Un poquito mejor ahora, puede ser? Sí, puede ser, sí. Me voy a acercar un poquito más. Ahí estás, perfecto, gracias. Volviendo Pablo. a la pregunta de Noelia. Pues mirad, uno de los grandes, supongo que conversaciones que hemos tenido en los últimos meses con el comité de dirección era cómo impactaba el teletrabajo, este teletrabajo, es decir, el obligado y forzoso, no nos equivoquemos, que estamos obligados a hacerlo, en la productividad de las personas, de cara a poder tomar la decisión de cuándo volver a reincorporarnos en las oficinas. Entonces, hemos hecho también, para tomar la decisión basada en datos, alguna encuesta manager de la compañía, que me gustaría compartir con vosotros porque efectivamente creo que responde muy bien a la pregunta de Noelia. Hay pros clarísimos, pero hay contras que tenemos que vigilar y además tenemos que tomar partido. Entonces, si soy capaz de hacerlo y si no, sé que Magenta me va a ayudar, voy a ver si soy capaz de compartir muy rápidamente esta pantalla. No sé si la veis. ¿Sí? Perfectamente, Pablo, sí. Voy a decir chicas porque sois todo chicas. ¿Eh? Sí, hoy estás en minoría, compañero. En minoría. Fenomenal. Bueno, pues la primera que os quería contar era esta. Mirad, nosotros hicimos la encuesta a todos los managers y nos dijeron de manera rotunda que el teletrabajo comparado con la modalidad presencial es más productivo en estas cifras que estáis viendo. Es decir, el 93% decía que era igual o más productivo que la modalidad estrictamente presencial. Y luego quisimos entender un poquito más sobre esto, ¿no? Dijimos, oye, la productividad la podemos medir desde muchísimos prismas. Bueno, hablábamos de, la eficacia en la planificación del trabajo, la calidad de las entregas, la capacidad de concentración, la eficacia de las reuniones, velocidad de las entregas, la coordinación de los equipos, colaboración, gestión de proveedores, comunicación, la gestión emocional y el desarrollo de las personas y la perspectiva de clientes. Bueno, pues si lo veis más o menos, en todas y cada una de ellas, lo estáis viendo aquí en estos números, nuestros managers decían que es más productivo la modalidad de teletrabajo, lo cual nos sorprendió bastante, sobre todo por el nivel de acuerdo, pero sí es verdad que había un área donde estaban encontrando muchísima dificultad, también acuciada por la parte del confinamiento, que era la gestión emocional de los colaboradores y su desarrollo profesional. Y claro, cuando fuimos a hacer un poco más de deep dive, no sé si aparece aquí en la parte de cualitativo, lo que nos decían claramente, dice, oye, mira, somos capaces de concentrarnos mucho mejor y tenemos una mejor gestión eficaz del tiempo, pero ojo, tenemos un problema en la desconexión digital y en el aumento del volumen de las reuniones, cosas que efectivamente, bueno, pues tenemos que ir trabajando. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Para no agobiaros con la presentación, pero yo diría ventajas, concentración, eficacia del tiempo, eficacia de las reuniones, desventajas, todo lo que tenga que ver con la interacción humana. Hace una semanita el bueno de Simon Sinek en LinkedIn compartió un vídeo que habla de esto y es la necesidad como seres humanos de interrelacionarnos para procesos, por ejemplo, de estilo creativo y la necesidad de conectarnos en un plano diferente al estrictamente laboral para mejorar también nuestra productividad. Yo creo que esos son los dos grandes temas que tenemos y que estamos aprendiendo las organizaciones, respondiendo a la pregunta de Noelia, en este tiempo.
Nosotros en Heineken, ¿qué hemos hecho? Oye, pues hemos montado un plan de desconexión digital que sobre todo va desde la perspectiva de consejos para los managers y colaboradores de cómo gestionar mejor su tiempo y asegurar espacios, digamos, de no trabajo y de hacer otro tipo de actividades para el refuerzo de su salud, porque efectivamente el confinamiento y el teletrabajo está suponiendo unos riesgos que teníamos que, como compañía, tomar algunas decisiones. Y también a los managers formación concreta en cómo gestionar a sus equipos en este entorno de teletrabajo forzado. Voy a dejarla aquí porque quiero darle también paso a Amelia, que estoy seguro que tiene desde Línea Directa un montón de cosas que aportarnos también. Gracias, Pablo. Y efectivamente, Amelia, es que queremos escucharte esas ventajas y desventajas que se pueden encontrar y que de hecho os habéis encontrado. Bueno, yo creo que depende mucho del modelo de compañía. Nosotros somos una compañía tecnológica que nos ha dado un magnífico punto de partida, pero también somos una compañía de personas. Hablar de que antes de que se cerrara, de que se iniciara el estado de alarma, habíamos sido capaces de remotizar a más de 2.400 personas, pues la verdad es que a mí me siento tremendamente orgullosa. Hablamos que remotizamos a más de 1.100 personas que están en atención directa al cliente. Dejamos muy claro como compañía de personas cuál era nuestra prioridad y la prioridad era la salud de las personas. El día, creo que fue un viernes 12, cerramos la oficina y, bueno, fuimos capaces de llevar incluso equipos a casa y de transmitir con todos estos vaivenes legislativos una línea muy clara y era la seguridad y todos a una. Es verdad que nosotros llevábamos trabajando en el teletrabajo ya desde el año 2006 con dos grandes programas. Un programa muy enfocado a las personas que están en atención directa al cliente, donde trabajan de una manera como muy sistemática, pues 2 días en la oficina, 3 días en el domicilio, con unas pautas muy claras, con unas pautas preventivas y con unos programas muy orientados a resultados que además se evalúan anualmente por parte de su responsable y de un experto del equipo de recursos humanos en todas las evaluaciones del desempeño. Pero además habíamos iniciado ya un programa muy bonito de FlexiWorking en el que estaba muy implicado el comité de dirección y todas las personas que lideran equipos para intentar construir un programa entre todos, porque muchas veces es muy difícil implantar programas de FlexiWorking si el manager no lo ve o no lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, pues nos habíamos dedicado a hacer muchas mesas de trabajo en las que podíamos compartir cuáles eran los miedos de cada uno de nosotros, ¿no? Este programa ya lo teníamos implantado anteriormente y tenía para mí un punto de partida fundamental, y es que no solo se centraba el FlexiWorking en cubrir aspectos de conciliación, sino que nuestro principal foco era la optimización de los tiempos. Es un programa basado en 3 principios: flexibilidad, responsabilidad y confianza. Entonces, cuando hablamos de la productividad, para nosotros pensar en modelos de trabajo en remoto, tenemos que asegurar también que esos modelos se puedan llevar a cabo. O sea, cuando empezamos, por ejemplo, el teletrabajo en el año 2006, veíamos que era una manera de que los managers dijeran, pues mira, estos que no me molestan un poco más son los que se van a ir a casa, ¿no? Y ibas viendo cómo progresivamente se iban produciendo las desvinculaciones emocionales. Entonces, teletrabajo, flexiworking, trabajo en remoto, sí, sin ninguna duda, pero pensando que el protagonista son las personas y que recursos humanos especialmente y todos los managers tenemos que ser capaces para hacer posible esa transición de teletrabajador y de telemanager. Aparte, yo creo que es fundamental también contar con una cultura en la que puedan florecer todos estos principios. No vale implantar el modelo de línea directa en una compañía más convencional, o probablemente no vale el modelo de línea directa en Impact Hub o en Heineken. Yo lo que sí que os invito es a pensar que desde la flexibilidad, la confianza y poniendo el foco en lo importante y todos a uno, el resultado es maravilloso, pero hay que conciliar trabajo en remoto con empresa de personas. Entonces, los modelos híbridos, sin ninguna duda, para mí son el resultado del futuro. Noelia, qué importante habéis hablado tanto Pablo como Amelia del tema de la productividad, ¿verdad? El tema de que hay un teletrabajo quizás entre comillas no real, o el que hemos vivido, ¿no? Al final con niños en casa, con falta de ayuda, con desconocimiento quizás de herramientas tecnológicas, con puestos de trabajo, yo misma, ¿no? Al final en el comedor de tu casa, al final no es la silla de la oficina, el equipo que tú tienes habitualmente. Si hablamos de ergonomía, podríamos hacer incluso otro webinar, pero efectivamente, ¿cómo afecta el no tener ese puesto adecuado
en este teletrabajo que tenemos que llevar y que nos ha tocado vivir, ¿no, Elia? A mí me parece que hablando de productividad tenemos que hacer referencia a unos conceptos que yo creo que estamos comentando y muy de pasada, pero para mí son fundamentales. Hemos hablado de proactividad, de confianza, hemos hablado de colaboración y efectivamente si pensamos en lo que ha ocurrido durante el confinamiento, de los aprendizajes que podemos sacar es que realmente el ser humano es un ser social, es un animal social por definición. Y lo que hemos echado de menos durante el confinamiento precisamente han sido esas conexiones interpersonales. En el momento que nos han abierto la puerta, ¿no? Hemos multiplicado los contactos con amigos, con familiares, con compañeros. Y para mí es ahí donde está la clave, ¿no? Es decir, a la hora de pensar en un modelo híbrido, que efectivamente para mí es la solución, tenemos que pensar que las conexiones de las personas tienen que existir. Y para mí es la justificación clave a la hora de decidir un modelo u otro. Si garantizamos que realmente los equipos puedan tener esos espacios de conexión, de productividad, comentaba Pablo, ¿no? Lo importante era para poder realmente tener espacios de mayor creatividad, de mayor innovación, hacerlos de una manera presenciales. Si todo eso lo tenemos, la productividad efectivamente va a aumentar, porque efectivamente hemos visto en este tiempo que realmente, y Pablo nos ha presentado unos datos fantásticos de que la productividad ha aumentado, siempre teniendo en cuenta que el teletrabajo forzoso al que nos hemos visto abocados en esos 3 meses, le vamos a llamar teletrabajo, pero efectivamente carecía de las mejores condiciones de ergonomía, los de prevención de riesgos laborales se tenían que estar tirando de los pelos, ¿no? Cuando les decíamos que estamos en la cocina con la silla tal, el ordenador cual, los 3 hijos pasando por todos lados. Entonces, efectivamente, ha habido unas condiciones bastante desfavorables que no creo que nos tengan a hacer llegar a hablar de teletrabajo como lo podemos entender a día de hoy, ¿no? Fuera de esta situación. Si mantenemos una situación de trabajo con todos estos factores, cuidemos desde las empresas, yo creo que Amelia lo decía, ¿no? Lo importante que es el cuidado a las personas y desde el trabajo a distancia también tenemos que ser responsables de poder ofrecer a nuestros trabajadores las mejores condiciones también desde casa, ¿no? Por supuesto en el puesto de trabajo en la oficina, pero también desde casa. A partir de ahí, creo que no hay duda, el teletrabajo aumenta la productividad, porque vamos a aumentar la conexión entre las personas. Para mí habéis hablado, Noelia, de términos efectivamente como la confianza, el compromiso, la creatividad incluso, ¿no? Al final el reinventarnos, ¿no? En esta situación que nos ha tocado vivir. Os voy a interrumpir porque ya empiezan a llegar preguntas de la gente que está conectada, ¿verdad? Seguramente lo estáis diciendo como yo. Y hay una primera para Pablo, que es cómo estáis aceptando o realizando esos consejos que se dan sobre la desconexión digital. Este es otro tema importante, ¿no? Al final, dentro de este teletrabajo, dentro del confinamiento que hemos vivido, al final no sabemos dónde poner los límites. Entonces, os preguntan, o te preguntan, en este caso, Pablo, ¿cómo lo habéis hecho desde Heineken? Bueno, lo primero, no sé qué persona le ha preguntado, pero no tengo ningún inconveniente en compartir. Blanca, ay, no me aparece el apellido, pero bueno, se llama Blanca. Bueno, luego a través vuestra y todo aquel que esté interesado le paso todos los materiales, los vídeos, ¿vale? Porque yo creo que compartir es vivir y para qué vas a trabajar si alguien ya lo ha hecho y viceversa, ¿no? Pero mira, nosotros lo que hemos hecho ha sido un programa de sensibilización en olas, porque lo que nos hemos dado cuenta, seguro que vosotros también, es que es súper importante en este contexto la velocidad. Es decir, el pain que tiene una persona hoy puede ser que no lo tenga mañana porque ya está con otra cosa. Entonces, lo que hemos decidido es ir haciendo un programa de olas donde estamos tocando tres grandes apartados, ¿no? El primero, claramente, es el de todo lo que tiene que ver con herramientas digitales. Es decir, cómo puedes configurar tu Outlook, tu Microsoft Teams, etcétera, para asegurarte tus tiempos de calidad y de no intrusión. Cómo tienes que hacer las notificaciones, cómo tienes que reservarte tiempo para ti, ¿vale? Ese es un gran bloque. Otra parte que habla de consejos de trabajo colaborativo, es decir, qué tenéis que hacer en el equipo y qué normas, digamos, o acuerdos tenéis que hacer. Cómo se va a fijar los tiempos de comida, cómo sensibilizar en cuanto a la flexibilidad, porque este teletrabajo en confinamiento
no es un teletrabajo, digamos, as usual, es un contexto donde tienes que ser mucho más flexible para que quepa todo. Entonces eso supone llegar a acuerdos de manera flexible a través de un concepto que a mí me gusta mucho de Amelia, que es la confianza, que luego me gustaría retomar en algún otro sitio, ¿no? Entonces hay una parte de sensibilización al manager para que lo provoque y al empleado también para que ejerza, digamos, su derecho, por decirlo así, a esa flexibilidad, a ese entendimiento mucho más amplio de que la jornada laboral ya no tiene que ser de 9 a 6, sino que puede ser muy amplia, incluso se puede extender por la noche porque a lo mejor durante el día necesitas otro tipo de tiempo, ¿no? Y hay una parte de sensibilización ahí muy importante. Y entonces, y luego ya hay una parte más de consejos de desconexión digital / salud, que sé que para también Noelia y Amelia era muy importante. El confinamiento y el teletrabajo conlleva determinadas prácticas que si no prestas atención puede no ser lo mejor para poder estar fuerte, y hablamos de generar tus tiempos de no hacer nada, generar tus tiempos de actividad deportiva, generar tus tiempos de realización de mindfulness, que tenemos programas en la compañía, de conexión con otras personas. Es decir, de hecho, el programa de desconexión digital no lo llamamos así, lo llamamos Wellbeing Digital, porque hemos entendido que es mucho más amplio y que el confinamiento del teletrabajo pues tiene unos false friends que si no estás muy atento te metes en dinámicas que no son buenas para la salud mental y física de nuestra gente. En definitiva, salud mental y física, herramientas de trabajo digital para hacer un buen uso de ella y conseguir respetar tus tiempos y que respeten tus tiempos y al revés, y luego toda la parte de consejos manager colaborador para establecer esa flexibilidad en las maneras de trabajo, ¿no? Esa sería un poquito la manera que estamos entendiendo de Heineken, y como repito, el que quiera, le pasamos los materiales, la presentación, tenemos vídeos hechos por nosotros que, vamos, que no hay ni royalty ni nada, lo podemos compartir con el que lo necesite. ¿Vale? Ya decía yo al inicio que les vamos a exprimir al máximo, ¿eh? O sea que mira, Pablo os pone en bandeja todo este contenido. Amelia, querías... Yo quería también intervenir. Complementar, nosotros estamos trabajando en la línea que lo está haciendo Pablo. Quizá la diferencia fundamental para la línea directa es que nosotros dentro de los modelos de flexibilidad contamos con más de 300 tipos de jornada completamente distintas. De hecho, las movilidades que llamamos horarias son casi como movilidades, como promociones entre los horarios para adaptarte a las mejores necesidades. Entonces, dentro de la política de desconexión digital y de los modelos de desconexión digital, nosotros tratamos de velar por los derechos de todas las personas, tanto el que está trabajando como el que está desconectando, porque nos encontramos muchas veces con conflicto en no se puede mandar un mail a partir de las 6 de la tarde, no se puede, ya ese no es el concepto. El concepto es que tenemos que trabajar para que sean compatibles ambos derechos, el de desconexión digital y el de un trabajo efectivo. Otro de los puntos en los que hemos trabajado son muchísimo las herramientas colaborativas, pero sobre todo en la forma de llevar a cabo las reuniones. Y esto ha sido un aprendizaje enorme que hemos tenido en la situación de confinamiento. Nos damos cuenta que muchas veces cuando estás en la oficina tienes un momento, nos juntamos, tomamos una Coca-Cola y las interrupciones son continuas, ¿no? Y entras en reuniones que a lo mejor te reúnes con 10 personas cuando en situaciones en remoto no es tan fácil y muchas veces sin preparar. Entonces sí que hemos trabajado en hacer un decálogo muy claro como de reuniones eficientes. Las reuniones tienen que ir preparadas, tienen que estar convocadas las personas que deben estarlo, tienen que ser muy directas, tienen que cuidar muchísimo los códigos de educación, ¿no? Ese primer momento de cómo estás y al final darte cuenta que te estás metiendo en la casa de las personas, ¿no? Hace un momento, Ana, veíamos a tu hijo por detrás y hay que tener al hilo un poco de otra pregunta que salía, ¿cuáles son las competencias del manager? Según una encuesta de Gallup, la competencia más importante para un líder es la empatía y la segunda es la confianza. Entonces, hay que trabajar respetando los derechos de todos con flexibilidad e intentando conciliar las necesidades de cada uno. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías nos brindan muchísimas oportunidades. Nosotros también estamos implantando toda la suite de 365 de Microsoft, pero no lo estamos implantando para trabajar de una manera digital, sino para trabajar de una manera diferente, porque no se trata de hacer en remoto lo que se hace presencial, sino de repensar lo que vamos a hacer en remoto para darle una experiencia digital. Entonces, bueno, eso es un poco, quizá me he salido de la política digital o de los planos digitales de los que estaba hablando Pablo, pero sí que yo quería transmitiros un poco el concepto de que los modelos hay que construirlos entre todos y que tienen que ser tan amplios y tan poco encorsetados
porque todo lo que se regula limita, como para dar cabida a todas las posibilidades. Gracias, Amelia. Hay un tema que también os envían, nos formulan una pregunta desde el chat, pero además era una de las temáticas que teníamos preparadas para esta mañana, y es los gestores de equipos, si están cómodos y seguros ahora llevando estos equipos virtuales, ¿verdad? Estando cada uno deslocalizado en un sitio distinto. Y justo hay una pregunta que os dice que cuáles serían las competencias que tiene que tener un telemanager, ya le denominan telemanager, y que tiene que activar, cómo lo tiene que activar y cómo lo tiene que desarrollar. Y os preguntan tanto por el caso de Heineken como por línea directa. Noelia, ¿les dejamos que contesten? Dejarles. Yo creo que ya están avanzando un par de competencias importantes. Confianza, ¿no? Pablo, Pero esto del telemanager, ¿cómo lo tiene que hacer? Empatía, ha hablado también Amelia del manager, ¿no? Empático. ¿Hay alguna receta? No sé si hay alguna receta maestra, no lo sé. Es una fantástica pregunta. A ver, en esencia es lo mismo. Es decir, no creo que el telemanager en esencia tenga que ser muy diferente del manager normal, porque realmente la empatía siempre ha estado, o debería haber estado en uno de los centros, ¿no? de la gestión de las personas. Yo creo que ahora es más importante que había determinados mecanismos que antes eran, digamos, informales o no estructurados, que ahora hay que hacerlos estructurados. Es decir, si antes, joder, pues yo llegaba a la oficina y saludaba a la gente, me tomaba el café con determinada persona o comía, pues eso en modelos de teletrabajo único, que vuelvo a repetir que no es seguramente la tendencia a futuro, pues eso hay que forzarlo. Y a la gente, los managers tienen que ser conscientes del poder y el valor de efectivamente tener un momento al día simplemente para hola, ¿qué tal estás? Para reuniones, para tomarse cervezas virtuales, para hablar, digamos, de la parte personal y entenderla dentro del juego. Porque ahora hay que forzarlo. Antes se daba de manera natural. Y yo creo que ahí va un poquito la línea que hablabais antes de la empatía. Yo creo que más que por la parte del teletrabajo, el gran cambio que los managers están viviendo y van a empezar a vivir más, va muy relacionado con el mundo de las compañías que trabajan, digamos, en las nuevas maneras de hacer. Llámale Agile, aunque este concepto está un poco reconfigurándose, pero en conceptos donde hay un mayor empoderamiento de las personas, donde hay un margen de contribución mucho más amplio y donde la gestión a través del control, pues seguramente en entornos que cambian un montón y que hay que adaptarse rapidísimo, pues no nos va a llevar al mejor destino, porque hay que ir probando y adaptando nuevas maneras de hacer y ver si están teniendo sentido. Por eso, ninguno de los que estamos aquí en la mesa vamos a saber exactamente qué vamos a hacer dentro de un año en FlexiWorking, pues porque no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde va, sabemos el faro, lo que nos gustaría, pero vamos a tener que ir bailando con el contexto. Si hay otro confinamiento, si hay otro tipo de regulaciones, como decía Amelia, que efectivamente están por verse. Entonces, si tú tienes un sistema de management, digamos, trabajado desde el control, pues difícilmente vas a poder actuar en la velocidad que requiramos. Entonces, eso que supone mucho más confianza, eso que supone mucho más miedo, sobre todo en el contexto de los managers baby boomers que se han criado y han entendido las relaciones laborales de una manera diferente. Pero no por ahora el confinamiento, el teleworking, yo creo que es por más el contexto de la velocidad, el cambio que, por cierto, ya estaban ocurriendo antes de este confinamiento. Lo que pasa es que esto lo ha puesto a huevo. Esto lo ha puesto o sea, ¿cuál es el gran cambio? ¿Por qué estamos trabajando diferente? Lo estáis viendo. Teníamos la tecnología y teníamos la capacidad de las personas, porque fijaros que es más productivo. ¿Qué faltaba? La confianza. Es un tema de cultura y de personas. Como la confianza, no había manera de hacerle un challenge porque eran lentejas, te tienes que ir a tu casa, que han visto muchas personas en la organización que es posible, con lo cual esa gran barrera se ha roto. Por eso estamos viendo las grandes oportunidades ahora. Era un tema de confianza. Yo no lo había vivido en mi contexto, tener este no ver a mis colaboradores y no saber cómo van a actuar. Me he visto forzado a verlo, ha funcionado, ahora estamos ya en otro estadio. De estos temas que estamos hablando, ya veníamos hablando antes de la crisis 2008, con todo el movimiento hacia la conciliación, la crisis lo paralizó todo y yo creo que estábamos ya un poco en la dirección, ya estaban todos los estudios, sabíamos que era mucho más productivo, el PEN era la confianza, que yo creo que ahora estamos en otro punto, ¿no? Personas que seguramente no veían para nada un trabajo flexible, ahora no lo están dudando. Fantástico.
terreno más abonado para que los que nos dedicamos a lo que decía antes, a abonar el mejor contexto para que el talento resurja, pues dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y luego hay una derivada, ha sido esa bofetada de realidad al final, ¿no, Pablo? Sí. Totalmente. Y hay una derivada además muy interesante, y me meto en el mundo de Noelia, que sabe mucho más, y si digo alguna barbaridad, Noelia, ¿verdad? Un zasca, como se dice ahora. Es, claro, decíamos modelos híbridos, pero esto nos lleva también a una reflexión sobre cómo deben ser nuestras propias oficinas. Primero, ¿necesito una oficina tan grande o no? Segundo, ¿de verdad que necesito puestos para trabajar de la misma manera como trabajo en mi casa? ¿O lo que necesito claramente es invertir y generar espacios de conexión, de interacción, para la parte más de creatividad, para la interacción emocional? ¿Necesito pagar por una oficina 24/7 por 365? Yo creo que esto es una de las líneas de reflexión que muchas compañías están pensando. Ya sabemos que las tecnológicas han empezado a tomar decisiones hacia un sentido, pero que estoy seguro que cada compañía, en función de su modelo, como nos transmitía Amelia, tomará la mejor decisión. Pero, por ejemplo, conceptos como el vuestro de Impact Hub creo que tienen muchísimo más sentido ahora. Por ejemplo, Heineken España. Yo estoy presente en muchísimos sitios de España con delegaciones comerciales, por ejemplo. Oye, ¿cómo sería poder llegar a lo mejor a acuerdos flexibles para poder tener una implementación diferente y mucho más efectiva, con espacios mucho mejores, ¿no? Yo creo que hay un tema de sostenibilidad, como bien has dicho, y también del propio desplazamiento, con lo cual también es sostenibilidad medioambiental. Es decir, esta es muy grande, ¿no? Y podríamos estar ahora hablando de esto y es apasionante. Y yo me voy a callar ya, que me enrollo como las persianas. Fíjate, Pablo, Amelia, dame un segundo, porque Pablo ha dicho algo que me parece fundamental. Y es en este nuevo contexto, en estas nuevas formas de trabajar, el trabajar en la cultura corporativa. Es decir, si realmente vamos a trabajar a distancia, vamos a crear espacios inspiradores donde podamos ser mucho más creativos, donde podamos trabajar la conexión. Lo importante que es en este contexto, esto que siempre ha estado ahí, el concepto de la cultura corporativa, pero que muchas veces no... desde muchas empresas no se les ha dado toda la importancia que debiera. A día de hoy la cultura corporativa, el poder seguir transmitiendo al equipo esos valores, esa misión, es fundamental. Y es un trabajo que desde recursos humanos y desde los managers tenemos que tener muy presente. Y si realmente queremos que el trabajador, el colaborador, siga enganchado con el proyecto, un proyecto que es mucho más líquido, donde está mucho más basado en la automatización de procesos, donde va a ser más transversal dentro de una organización, necesitamos trabajar la cultura para realmente tener al equipo alineado, ¿no? con la cultura, porque bueno, pues corre el riesgo de que en casa pues uno se pueda sentir un poquito más aislado, ¿no? Del día a día, eso que produce el hola, ¿cómo estás? Y esos cafés también están creando cultura. Claro, no los hay, o no los hay menos, hay cervezas virtuales. Tendremos que estructurar y seguir trabajando en todo lo que es la parte de cultura corporativa. Para mí me parece que es básico. Perdona, Amelia, me he metido, pero no quería dejar pasar. Nada, Amelia estaba tomando notas, está tomando notas, que la veo. Nada, yo quería, por dar un poco continuidad a lo que ha comentado Pablo y Noelia, decir que, bueno, yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades. Y ahora mismo tenemos una gran oportunidad, y es que en el confinamiento han vivido la situación de trabajo en remoto todos los managers, los que estaban de acuerdo, los que no estaban de acuerdo. Entonces tenemos una oportunidad que hay que convertir. Preguntaba uno de las personas que están en el webinar cuáles son las competencias. Yo os quiero trasladar cuáles han sido nuestras enseñanzas, por si os sirven. La primera es que ha cambiado el concepto de líder. O sea, no sé de qué tipo de empresa sois, pero cada vez prima más el líder al servicio. Liderar en remoto supone conocer qué necesita cada uno de tus colaboradores. Y unos necesitan una supervisión mayor y otros necesitan autonomía. No vale, voy a hacer esto con todos. Voy a ponerle una reunión diaria a todos los días. No, es que cada uno necesita una cosa diferente. Dirigir a un colaborador en remoto es difícil, pero tomar la temperatura del sentimiento del equipo en remoto es dificilísimo. Porque al final dices, uy, si yo le veo bien, si yo le veo fenomenal, pero ¿cómo están entre ellos, ¿no? ¿Cuál es el sentir del equipo? Entonces, el papel de recursos humanos es clave, hay que preparar a los líderes,
hay que construir con ellos, hay que sentarse con ellos y decir cuáles son las barreras que ves y trabajarlo. Y si tuviera que dar una recomendación, os diría que para nosotros la que mejor nos ha venido es la de prudencia. No vale hacer un Big Bang y ahora todo el mundo somos digitales. No, lleva tiempo. Y lo ha dicho muy bien Noelia, depende de la cultura. En función de qué tipo de empresa y cómo venías trabajando con la cultura, nos hemos dado cuenta que en el confinamiento unas personas están preocupadas por suerte o por su puesto de trabajo y otras están preocupadas por cómo voy a tener el Teams. O sea, son realidades completamente distintas. Entonces, una empresa que trabaja en la cultura, centrada en las personas y en la flexibilidad, es una empresa que va a tener su posición a futuro y un puesto de ventaja. Creo que hablar de prudencia, de principios ágiles, sin volvernos locos con la agilidad, pero la tolerancia al error, el tratar de que los equipos crezcan, el ser un líder al servicio que va desatascando esas cosas que van necesitando en lugar de ir haciendo esa parte técnica que muchas veces estamos acostumbrados a hacer. El papel de recursos humanos es fundamental, no vale decir mañana se teletrabaja, sino que hay que acompañar y sentar las bases, dar unas pautas al manager y al teletrabajador. Como ejemplo, deciros que nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con el teletrabajo hace muchos años, una de las cosas que nos parecía y que seguro que os parece evidente a todos es, oye, dame teletrabajo que es que voy a cuidar o a mi hijo o a mi madre. No, es que no se puede. Es que tienes que tener tu espacio, es que tienes que transmitir una imagen, es que tienes que tener un orden, es que tienes que tener una autonomía y es que tiene que estar preparado. Y eso no se puede hacer de un día para otro. Es el resultado de la cultura. Yo creo que ahora mismo esto va de cultura y va de liderazgo. O sea, hay que trabajar el liderazgo de los managers. Y respecto al tema de los espacios, es verdad que hay ahora una tendencia, ¿no?, de si hay que aprovechar espacios, de si son necesarios tantos espacios. Yo creo que el tema va de cambiar la forma de los espacios. Nosotros, por ejemplo, no estamos pensando en si vamos a tener más edificios o menos. Estamos pensando en cómo vamos a utilizar la megaterraza que tenemos arriba que nos utilizaba, los espacios verdes que están delante de cada uno de los edificios y cambiar las zonas de comedores habituales por pequeños córner en el jardín que te permitan esos espacios abiertos y ese equilibrio emocional. Entonces, eso es un poco con la enseñanza que nosotros hemos vivido estos meses. Noelia, es un gusto escucharles, desde luego. Me consta que mucha gente estará tomando notas igual que las estoy tomando yo y la verdad que, como ejemplo, lo decíamos al inicio, ¿no? Al final no son las líneas maestras, pero sí por lo menos el camino que tenéis que seguir los gestores de personas. Qué bonito trabajo, la gente de recursos humanos. Hay otra pregunta que a mí me gustaría lanzar. Nos metemos ahí un poquito en un terreno un poquito más de fango, si me permitís, pero bueno, hay un anteproyecto de ley de trabajo a distancia, está ahí, la actualidad manda también. La pregunta es, os la manda Juanjo Medina, a ver cuál de los tres se atreve, y es si favorece o supone un freno para establecer esas medidas de las que estamos hablando, medidas de flexibilidad adecuadas a la cultura, que estamos hablando mucho, de cultura de la empresa. ¿Qué es? ¿Un freno o favorece? ¿Qué opináis? Noelia. Venga. ¿Qué opino? Qué complicada pregunta. Por delante que entiendo que tiene que haber cierta regulación, si no necesitamos ordenarnos. Soy bastante prudente con este tipo de regulaciones que intentan encasillar muchas veces y normalizar un contexto que yo siento que muchas veces a determinadas empresas nos encasillan, nos encorsetan y nos hacen evolucionar de una manera mucho más natural, es decir, más forzada de lo que de forma natural estábamos haciendo. Yo estoy echando de menos en esta nueva legislación no tanta normativa y tanto corsé, sino más referencias a la conciliación. Y no hablo de conciliación familiar, hablo de conciliación personal. Yo lo he echado de menos en este proyecto de ley. No sé qué opináis, Pablo, Amelia, vosotros. Partiendo de que soy un poco así, prudente, así. No diré resistente, pero sí prudente con este tipo de normativas. Hombre, yo creo que todo el tema de conciliación no hay que irse solo al proyecto, ¿no? Al nuevo proyecto de teletrabajo, sino que ya veníamos con un artículo 34 que nos marcaba muchos aspectos en relación con concreciones de jornada o con regulaciones de teletrabajo. O sea, yo creo, estoy de acuerdo contigo que el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo en remoto, como queramos llamarlo,
requiere sentar unas bases. Nosotros tenemos unos acuerdos, unos anexos que se revisan cada 6 y cada 12 meses y tenemos unas bases establecidas, como es que el teletrabajador, cuando hablo de las personas de atención al cliente, tienen sus pantallas, sus ordenadores, sus conexiones, sus bandas anchas, y eso es de mínimos, ¿no? Sus regulaciones de prevención, etcétera. No vale decir ahora a partir de mañana todos teletrabajamos y esto supone búscate la vida, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay que acompañar. Pero por otro lado, creo que toda regulación es un encorsetamiento y el encorsetamiento te lleva a que probablemente no encuentres las mejores soluciones. Yo soy muy partidaria del diálogo, de sentar modelos propios de cada una de las compañías, de entender las situaciones de las personas, y yo creo que la regulación jurídica nos va a venir a encorsetar. Esa es mi opinión. Amelia se ha mojado. Pablo, no sé tú tienes ahí el mar más cerquita. ¿Te mojarás? No me tiro en la piscina. Yo digo, depende. Depende. Para organizaciones que tengan la filosofía, como está diciendo Amelia, que nosotros compartimos, seguramente sea un freno. Pero para otro tipo de organizaciones que a lo mejor no tengan las mejores praxis o no estén en este estadio, digamos, de avance de planteamientos, seguramente sea algo necesario. Realmente todos los grandes cambios muchas veces se originan porque hay una regulación detrás. Aquí lo importante es que sea una regulación, digamos, de mínimos, que no encorseten los, digamos, conceptos relacionados con la flexibilidad siempre que todas las partes estén de acuerdo. Yo creo que ese es el gran principio que yo diría, pero sí es verdad que todos sabemos que en contextos de estas características pues puede haber malas prácticas, como la que está diciendo Amelia, que realmente, pues, digamos, el gobierno tiene la responsabilidad de regular dentro, por el ejemplo que estaba diciendo ella, ¿no? Dentro de la prevención de riesgos laborales, de la responsabilidad que tiene un empleador, sin duda alguna. Por eso tiene que haber unos mínimos. A mí me gustaría que no fuesen, o sea, porque todavía sabéis que se está trabajando en ello, ¿no? Sobre todo la parte de desconexión digital. A mí me gustaría que fuesen, como siempre, bueno, una serie de mínimos, pero que las compañías, a través de acuerdos con nuestra representación de los trabajadores o a nivel, digamos, con nuestros empleados, digamos, en colectivos más pequeños, se puedan tomar decisiones, porque no nos olvidemos que la gente por primera vez lo está demandando también. Este flexiworking es una demanda, está ya digamos, en la opinión pública de muchísimos sectores, donde se puede, obviamente, hacer un trabajo a distancia efectivo, y sería una pena que la regulación, de alguna manera, ponga algunas trabas para lo que seguramente las compañías y las personas estemos demandando. Sería un poco el contraejemplo. Pero hay que respetar y hay que asegurarse de que hay unos principios mínimos que funcionan. Yo creo que todo cambio viene siempre con una regulación. Simplemente mi concepto es que no sea demasiado restrictiva. Gracias a los tres por contestar la pregunta, Pablo, Amelia y Noelia. Hay otra, es que no dejan de enviarlas, por eso tengo que facilitároslas. Hablan también, Francisco Líbana García habla también de la evaluación del desempeño con el trabajo a distancia, es decir, si debe estar ligada la evaluación de desempeño con el trabajo a distancia. Y dice, en caso de no ser efectiva la prestación de trabajo en modo no presencial, como factor de corrección que motive a las personas trabajadoras, o si existen otros criterios que pueden además colocar una cultura propia de la empresa. Os dan la enhorabuena por el webinar y os agradecen que contestéis a la pregunta. Pablo ha hecho así, no sé si pasártela. Es decir, tiene que estar ligada la evaluación del desempeño con el trabajo a distancia, Pablo. Esto es como el colegio, el que hace así le pregunta al profesor. Yo que... es así, es que os veo. Es lo bueno que la herramienta Zoom me permite veros. A ver, Pablito, el del fondo, que conteste. El de las gafas. Bueno, pues mira, nosotros estamos este año, digamos, haciendo alguna modificación interesante en términos de gestión del desempeño, que va no tanto al concepto teletrabajo, sino más un poco al concepto que hablábamos antes de nuevas maneras de trabajar, de entornos más ágiles, más líquidos. Y lo que vamos a hacer este año, como prueba, vamos a ver qué tal es introducir el concepto de 360 para la evaluación del desempeño de todas las personas que así, fíjate, que así quieran. Es decir, va a ser empleado y manager que diga, oye, esta herramienta creo que me puede dar información necesaria y suficiente para evaluar y para desarrollarte mejor, y es un ofrecimiento de la compañía. Un poco en aras de lo que decías, Amelia, de al final es, oye, hay una herramienta que en los contextos puede funcionar, ¿te interesa? Lo que nos estamos dando cuenta es que el teletrabajo es muy interesante porque está cambiando, digamos, tu ecosistema de tus sospechosos habituales. Es decir, si cuando tú ibas a la oficina, tus sospechosos habituales era el de legal que tenías enfrente. ¿Por qué? Porque estaba ahí.
Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás eligiendo mucho más cuál es tu ecosistema, porque realmente hablas con las personas con las que necesitas interaccionar. Eso hace que necesites seguramente incorporar diferentes perspectivas para ver cómo el impacto que está teniendo tu trabajo. Por eso lo hemos decidido. Porque además, en el concepto de equipos líquidos, donde digamos la rigidez de los departamentos cada vez tiene menos sentido porque va en contra de la velocidad y del entendimiento, digamos, end-to-end de un delivery, de un proceso, pues es mucho más interesante. ¿Cómo va a funcionar? Ni idea, os lo cuento dentro de unos meses. Pero lo que hemos decidido es aprovechar la oportunidad. Estaba la oportunidad delante, vamos a ponerla, vamos a ver si a la gente le interesa o no, y sobre todo los aprendizajes que sacamos de ello. Digamos que en términos de gestión del desempeño. Bueno, y otra cosa, os voy a contar también de gestión de desempeño. ¿Qué pasa? Pues imaginaros nuestro contexto, ¿no? Con una incertidumbre muy grande sobre el funcionamiento de la hostelería en nuestro país, como podéis imaginar, pues eso impacta tremendamente en nuestras maneras de hacer. Pues lo que hemos hecho este año es, como tenemos mucha incertidumbre en el proceso de establecimiento de los objetivos, ya no vamos a hacer el proceso, digamos, formal como siempre, donde había una primera parte del año donde lo establecíamos, sino que hemos diseñado una manera de hacerlo mucho más, digamos, on the go. Es decir, oye, con las certezas que tienes ahora, establece la dirección, pero esas direcciones se pueden ir cambiando, se pueden ir actualizando, de tal manera que los procesos de evaluación y gestión de desempeño sigan siendo útiles. Lo que no tiene sentido es utilizar un modelo, digamos, del pasado para entornos donde un año se repetía más o menos con respecto a los anteriores, a un contexto donde todo está cambiando. No cambiarlo hubiese sido, bueno, meter un proceso administrativo que restase valor a la compañía, y hemos decidido hacerlo mucho más dinámico y en función de la información que se tenga, pues generar conversaciones buenas, positivas, de desarrollo y de alineamiento entre toda la organización. Esos serían nuestros dos grandes apuestas este año y está costando un poquito, porque claro, llevamos más de 30 años con un sistema clásico de gestión de objetivos, pero yo creo que la gente lo está viendo ahora un poco más positivo. Sobre todo cuando tienes que trasladar información de decisión estratégica de compañía a la contribución individual de la gente. No se puede hacer con el 100% de la información porque no tenemos esa certidumbre de qué maneras podemos seguir suscitando esas conversaciones que son más importantes que nunca, porque ahora hay mucho más inconcreción en las cosas, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Pablo, gracias por compartirlo con nosotros. Es un gusto escucharte. Amelia, estabas muy atenta a tu colega, a tu compañero. Bueno, yo por complementar un poco cómo lo hemos vivido nosotros, me gusta mucho ver las preguntas, ¿no? Porque también veo las preocupaciones de la situación económica, de las ayudas del gobierno, de las regulaciones. Nosotros hablamos desde grandes empresas, pero no hay que olvidar que yo creo que el papel fundamental de recursos humanos y de cualquier líder es asegurar el puesto de trabajo, y de verdad nosotros nos sentimos súper orgullosos de haber asegurado el de 2.400 familias. Creo que el teletrabajo hay que distinguir entre lo que es, bueno, en nuestro caso, el personal que atiende al cliente y la flexibilidad que requieren puestos de back office. Sin ninguna duda, la regulación, anexos, bases y vinculación a la evaluación del desempeño es fundamental, pero no como castigo. Nosotros llevamos muchos años y además me encanta ver cómo los gestores telefónicos, los tramitadores, se sienten orgullosos de ser teletrabajadores porque lo viven como un reconocimiento. Entonces, el que está teletrabajador es que es bueno en todo, es bueno en resultados, es bueno en desarrollo, es buen compañero, es capaz de ser autónomo, de ser responsable, de resolver bien. Entonces, hemos ido creando una cultura de ese reconocimiento y de merecer el teletrabajo, ¿no? Hacia el back office lo tenemos menos vinculado a la evaluación del desempeño, que nosotros hacemos revisión de teletrabajadores cada 6 meses, sino más a lo que es la gestión, vinculado a lo que decía Pablo, ¿no? A esas conversaciones de desarrollo. ¿Teletrabajo para todos? No. ¿Teletrabajo en la misma medida igual para todos? No. El teletrabajo, prudencia, poco a poco, acompañando y con medidas. El teletrabajo mal dado puede significar una desvinculación tremenda del empleado y un problema para el empleado y para el manager. Entonces hay que construirlo poco a poco. Respecto al tema de las medidas, de los gastos, de la compensación de los gastos, pues bueno, yo creo que hay que transmitir a nosotros durante todo el confinamiento, semanalmente hemos ido transmitiendo cuál era la situación de negocio, porque luego además se ha dado una situación muy curiosa y es que los hábitos de los clientes han cambiado completamente. Entonces, no es si vendemos pólizas o no vendemos pólizas, es que resulta que decían, bueno, ahora estáis muy tranquilos porque no se produce siniestralidad, ya. Pero la situación que teníamos es que se habían doblado
las llamadas y se estaban produciendo en ciertos equipos miles de llamadas cada 15 minutos, porque el cliente necesita adaptar su póliza, ver dónde puede ahorrar, ver qué cobertura tiene. Entonces, al final la situación, no nos engañemos, no es fácil, hay que contar qué tenemos, alinear muy bien a las personas, poner el foco en lo importante y contar con lo que tenemos. ¿Nos van a dar ayudas al gobierno? Pues no lo sé. No lo creo. ¿Vamos a tener que pagar una serie de gastos? Pues hagámoslo con cabeza. Por supuesto, el teletrabajador tiene que tener su portátil, su banda y sus pantallas. ¿Vamos a compensar temas de luz o no luz? Pues yo creo que eso va a depender de las compañías. Nosotros no tenemos previsto reducir en absoluto los espacios, sino hacer espacios mucho más colaborativos y con una forma de vida diferente. Y eso es un poco lo que yo quería transmitiros. Vinculación a la evaluación del desempeño, sí, no como castigo, sí como reconocimiento. Por favor, muchísimo cuidado con la regulación del teletrabajo, porque no todo el mundo está preparado para teletrabajar. Están preparadas las compañías que venimos desde hace muchos años generando esta cultura de compromiso, de confianza, de responsabilidad y de tolerancia al error. Hay que empoderar a los equipos y hay que hacerlos crecer, ¿no? Y transmitirles esa confianza y que se sientan capaces, pero con prudencia. Serían mis comentarios. Gracias, Amelia, Pablo. Hay otra pregunta, Noelia, que te voy a lanzar, que además no queríamos dejar de tocar en este directo de hoy, y es, habéis hablado ya en varias ocasiones de la salud, ¿no? Del bienestar de los equipos, de la importancia de esa pata fundamental dentro de la gestión de recursos humanos. Y mi pregunta era si las oficinas convencionales, así como las conocíamos antes de esta nueva realidad, normalidad, no sé ya cómo llamarle, si están capacitadas para tener esas medidas de salubridad con agilidad y para garantizar la seguridad de los empleados. ¿Estamos preparados para lo que viene, Noelia? Es una pregunta complicada porque entiendo que hay miles de tipos de oficinas diferentes, que es un tema que es complicado y que está generando mucha incertidumbre a las compañías, es una realidad. Porque estamos hablando de grandes corporaciones que están representadas por Pablo y Amelia, pero no olvidemos que el tejido empresarial español es son las pymes. Compañías de 100 trabajadores o menos, donde trabajaban en una oficina pequeñita y donde obviamente readaptar ese espacio para asegurar todas las medidas de salud que tenemos que tener a día de hoy es muy complicado. ¿Estamos preparados? Pues seguramente no. Entonces, de ahí, y retomo un poco lo que decía Pablo, es fundamental el poder pensar en otros espacios que sí te confirmen y que sí te aseguren, que esas medidas de salud puedan ser garantizadas. Porque, claro, va a haber oficinas pequeñitas donde va a ser muy complicado mantener ese distanciamiento social, es decir, y realmente es una de las grandes, pues ahora mismo problemas que tiene la pyme, ¿no? Española a día de hoy. Me comentaban varios directores y directoras de recursos humanos en los que he estado hablando durante estos días y muchos de ellos que ya se han incorporado, que paulatinamente, poco a poco, se van incorporando sus equipos. Me decían, es que parece que trabajamos en la NASA. Quiero decir, con las señaléticas, aquello de no saber si utilizamos los ascensores o no, las cantinas, los comedores, es decir, hay una casuística y hay un mapa dibujado en cada una de las compañías que efectivamente las grandes pues lo tienen un poquito más fácil porque tienen un equipo detrás. Pero ¿qué pasa con las pymes, no? Al final, efectivamente. Amelia, sí, yo ya te veo un poquito más fácil. Claro, por alusiones, pero a lo mejor el espacio con el que cuentan era para un espacio para 1000 trabajadores y también van a tener que repensar el trabajo por turnos o poder obviamente contar con espacios externos, ¿no? Que ya un poco le faciliten entornos inspiradores, innovadores, etcétera. Pero yo decía que por alusiones es un tema complicado para todos, ¿eh? Decía que por alusiones la señora Pérez, que está al lado de ese teléfono rojo que ya está en la oficina, que ha dicho hoy me he venido a la oficina para estar tranquila para esta conexión. ¿Cómo está la señalética? ¿Cómo están los temas de seguridad por aquí? A ver, yo no sé si quizá doy siempre un punto de vista un poco diferente. Es verdad, estoy de acuerdo contigo que bueno, pues las posibilidades que tienen las grandes empresas, las que tienen las pequeñas, no es lo mismo, pero creo que sobre todo es cuestión de dos cosas. De poner el foco en lo importante, y el foco en lo importante es la salud de los empleados,
Y lo segundo, de concienciarnos. Yo veo muchos compañeros que me dicen el test sí, el test no, el precio del test. Es que es muy importante trabajar en concienciar a las personas. No sirve de nada que tengamos espacios y distancias sociales superiores a 2 metros, capacidades y aforos limitados, si luego te vas a tomar una Coca-Cola y vemos las terrazas llenas. Entonces, ¿están las empresas preparadas? Creo que todos estamos haciendo nuestros deberes, pero parte de nuestros deberes es que las personas hagamos nuestros ejercicios y nuestras reflexiones propias. En la oficina, pues siempre con la mascarilla, siempre con ese respeto, cuidando. Si cuidamos a los demás, nos cuidamos a nosotros mismos. Y creo que hay una gran parte de concienciación. Nosotros, una de las cosas que hemos hecho antes de la vuelta a la oficina es trabajar con 2 aspectos. Aparte de formar e informar a las personas, hemos trabajado muchísimo con los criterios de preferencias. Pues esto ha sido un tema, lo saco, que quizá no está tan centrado, pero me ha parecido interesante porque ha sido un tema como muy de debate con otras empresas, ¿no? Si se centraba el tema en la voluntariedad de la vuelta o no la voluntariedad. Yo creo que eso no tiene cabida. La cabida la tiene en la preferencia de vuelta. Y dentro de las preferencias nosotros hemos hecho encuestas a 2.500 personas, hemos analizado cada una de las encuestas desde los diferentes puntos de vista porque nos hemos encontrado barreras de todo tipo. Y aquí no se trata de juzgar, porque a lo mejor lo que a mí me parece que es exagerado tiene mucho que ver con lo que esa persona ha vivido durante el confinamiento. Y os puedo decir, tremendamente orgullosa, que a día de hoy vamos a respetar prácticamente todas las preferencias. Y las poquitas que nos han respetado, nos hemos sentado con cada uno de los empleados y le hemos dicho, este es el abanico de posibilidades. ¿Qué necesitas y cómo lo encajamos? Entonces, ¿eso es cuestión de medidas o es cuestión de dinero? No, es cuestión de tener el foco en lo importante, poner la salud de las personas y construir con ellos. O sea, no podemos hablar de la empresa por un lado y los empleados por el otro. Es exactamente igual que en el teletrabajo. Nosotros siempre decimos que el éxito del programa no depende de las bases, depende en cómo lo vamos a construir entre todos. Pues esto igual. ¿Están las empresas preparadas para los espacios? ¿Están las personas concienciadas para cómo tenemos que vivir esta situación? Creo que ahí es donde está la respuesta. Por poner un punto de vista diferente. Gracias y te lo agradecemos, Amelia. Pablo, te paso la pelota. A ver, ¿es esa flexibilidad de equipos? ¿Es esa nueva realidad? ¿Es la seguridad, obviamente, que tiene que estar de la mano? Y además yo apelo a las palabras de Amelia, un poco bajo la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, por supuesto, ya no solo como empleados, sino como personas. Pero a mí me gustaría que en tu caso y en el de Heineken, pues nos trasladaras cómo lo estáis planteando. Vale, pues yo también voy a dar un punto un poquito diferente de cómo lo estamos viviendo en Heineken. Hay una parte que, vamos, comparto y me encanta cómo lo ha contado mi compi Amelia, y otra que le voy a llevar a la contraria porque quedan ya 20 minutos y esto es un rollo que parece que nos vamos a casar, Amelia y yo. Bien, un poquito de pelea, por favor. Bueno, con Amelia ha dicho un tema que es muy importante. Hay muchísima conversación y creo que todo se resume a lo mismo, la persona en el centro para todas las decisiones. Hemos hablado de salud y he hablado, Amelia, un punto muy interesante que es el tema de las preferencias. Oye, efectivamente, preguntemos, obviamente, lo que no podemos generar un compromiso que vamos a cumplir el 100% de todas las especificaciones. Pero, oye, nos viene muy bien porque lo que está diciendo Amelia es que no tenemos pasado, es que no sabemos la gente que necesita, porque es que no tenemos ni idea, vamos a preguntar. Nosotros en GNK hemos hecho ese ejercicio también, de hecho, justo en el volver a la oficina cuando no, hemos decidido por, digamos, como compañía, porque estaba primando la seguridad de nuestros empleados y así nos lo hacían en la encuesta, no volver hasta como pronto septiembre a las oficinas. Os cuento brevemente cómo estamos. Nosotros, ¿qué tipo de empleados tenemos? Bueno, pues tenemos la gente que está en oficinas, que son las áreas centrales, que os podréis ir, o en unos colectivos donde su trabajo es presencial de manera crítica para el negocio, porque la cerveza no se puede hacer desde casa en nuestras bañeras, sino que hay que hacerlo en nuestras fábricas con todos, digamos, nuestros procesos de calidad. Y luego tenemos a gente que está vendiendo en la calle. Nosotros tenemos un gran colectivo de profesionales del mundo de la venta para los diferentes canales que están ahí. Entonces podéis imaginar que la gestión es bastante diferente en cada uno de los colectivos. El colectivo que quizás ha visto un mayor cambio en este contexto, pues obviamente son los de oficina. Bueno, primero fueron los comerciales, porque estuvieron encerrados en su casa, como yo dice, y nos han encerrado. Imagínate, animales de venta que les tienes que decir que tienen que cambiar su manera de trabajar, ¿no? Y cuando salieron a la calle, pues fue prácticamente efecto champán, estaban los tíos encantados. En las oficinas es donde efectivamente hay más cambios.
Entonces, en términos de seguridad, hay una parte de sensibilización, yo estoy muy de acuerdo con Amelia, y también estoy de acuerdo con que las grandes empresas, bueno, pues tenemos información, tenemos asesoría, que una pyme pues va a ser muy difícil que pueda llegar a ello y tendrán otro tipo de problemáticas. A mí me gustaría abrir aquí también el melón, que también en algún momento se ha hablado antes, de la salud de la perspectiva psicológica o emocional. Sabemos que después de un contexto, de una crisis como la que hemos vivido, obviamente las personas se van a resentir, pero por otro tipo de problemas, una vez que la pirámide de Maslow va subiendo hacia arriba, ¿no? Oye, ya con toda la medida de seguridad tengo cierto nivel de confianza en que voy a estar seguro o razonablemente seguro. Ahora empieza otro nivel de necesidades, ¿no? Y sabemos, hay muchísimos estudios donde procesos de ansiedad, procesos de depresión, procesos de desmotivación están ocurriendo no por la esfera profesional, sino por la esfera completa, ¿no? Y aquí yo creo que de nuevo las empresas tenemos un papel. Había una pregunta de uno de los, así televidentes, de uno de los compañeros que hablaba de, oye, ¿cómo hemos tomado el pulso las empresas? Porque la gestión emocional en remoto es muy difícil. Yo quería contar también un poco, aprovechar la experiencia de Heineken. Nosotros lo que hemos decidido es sacar mensualmente, o sea, hemos montado dos esquemas de social listening, básicamente. Uno va de hacer pulse muy rápido a toda la compañía para saber cuáles son sus emociones predominantes y qué la está causando, independientemente que sea algo profesional o no profesional. Da igual, queremos saber nuestra gente cómo está. Luego, el nivel de acuerdo que tienen con las decisiones que se están tomando como compañía, porque os podéis imaginar que hemos tenido que adaptar un montón de cosas y queríamos saber, oye, la gente cómo convive y cómo comulga con esto. Y luego también de todas las iniciativas que íbamos lanzando en contexto de wellbeing digital y de wellbeing en general, hablando de seguridad y salud, hablando de desconexión digital, hablando de espacios, de teletrabajo, etcétera, formación. Bueno, cómo lo estaban viendo y qué es lo que estaba impactando mejor en ese bienestar, ¿no? Una encuesta que se llamaba ¿Cómo estás?, básicamente. Entonces hemos aprendido un montón de cosas ahí. Y luego también un sistema que hemos llamado Antenas, que lo que hace es capturar información cualitativa de qué es lo que está pasando también en la organización. Y lo que hacíamos era, de una manera muy rápida, y esto es gratuito, esto es una de las funcionalidades que te dan, en este caso, la parte de Microsoft, pues en 48 horas tienes los resultados, los puedes compartir con el comité de dirección e ir tomando decisiones de nuevo on the go. Y sobre todo, pues, para cada una de las personas que están relacionadas con este concepto de wellbeing, pues que puedan ir tomando las iniciativas que entiendan. Y respecto a la discrepancia con mi amiga Amelia, nosotros quizás porque estamos en un punto diferente y quizás los perfiles son distintos, nosotros en este momento, y digo en este momento, no estamos entendiendo el teletrabajo como un reconocimiento, sino como una forma de trabajo, digamos, más productiva y que además es algo que se entiende positivo para el empleado, porque el empleado así, de alguna manera, lo está diciendo, ¿no? Y efectivamente, cuando tengamos más recorrido y más camino, pues iremos adaptando un poco la filosofía. No lo estamos entendiendo como un perk, como un beneficio, sino, oye, una manera, digamos, de trabajar tan buena como la del teletrabajo, tan buena como mis comerciales que no pisan una oficina, o tan buena como la de mis operarios que están en la fábrica, ¿no? Ese era un poco el punto de desacuerdo. Posiblemente los perfiles, digamos, te dan pistas de cómo interpretar cada esquema, ¿no? De nuevas formas de trabajo. Yo creo que yo sola me he metido en un jardín, sí. Sí, no, yo te decía, simplemente porque, bueno, aunque no os lo creáis, pero nos vamos quedando ya sin tiempo. Esto ha pasado muy rápido, ya os lo advertí al principio, pero sí es verdad que quiero que perfiles también ese término que has utilizado de medir la temperatura emocional de los equipos. ¿Te parece que estamos solo con la temperatura? Pues no, hay otra también que se puede medir. Sí, yo solo una cosa muy rápida por dar continuidad a lo de Pablo, que me he metido yo sola en un jardín. Lo que quería decirte es que nosotros venimos con una cultura de teletrabajo desde hace muchísimos años en la que el teletrabajador se siente súper orgulloso de serlo, porque es que son las mejores personas. Por supuesto, las cosas han cambiado, hemos firmado compromisos para incrementar nuestros ratios de teletrabajo, de flexiworking, y efectivamente eso viene detrás. O sea, lo que viene hacia adelante, el teletrabajo ha venido para quedarse, y para nosotros
da coherencia a nuestros propios modelos. No podemos estar vendiendo en digital o telefónicamente y todos aquí dentro de la oficina, ¿no? O sea, eso lo contaba un poco más como nuestra historia. Y sí decir también, un poco dando continuidad a lo tuyo, que nosotros también hemos estado haciendo muchos pulsos de opinión y dan unos resultados buenísimos, 4 o 5 preguntas y sobre todo que las personas se sientan muy implicadas y muy al hilo de lo que están viviendo. Y respecto al tema de la desescalada también, y termino, Ana, perdona que no te he contestado, decirte que nosotros lo hemos vivido, por compartirlo, iniciamos la escalada y probablemente iniciamos la desescalada, pero con una única finalidad. Creo que los meses de verano, incorporarte poquito a poco, con mucha prudencia, pasar por la oficina antes de septiembre, nos va a ayudar a comenzar un último trimestre con el foco muy puesto en el negocio y con todos viendo qué necesita cada una de las personas y ayudándoles. Sin embargo, sí que hemos vivido la situación de que muchas personas han querido como posponer la incorporación a después de verano, pero no se encontraban bien. Entonces, estamos tratando de que todo el mundo que pueda, salvo casos especialmente sensibles, vayan pasando por la oficina para que en septiembre estemos todos en lo que tenemos que estar. Perdona que no te he contestado a lo que... No, gracias. A lo de Pablo. Gracias, Amelia. Y además, bueno, cuando ya nos quedan casi 10 minutitos, sí me apetecería que bueno, diéramos esa pincelada, ¿no? Al final, esa conclusión general de esta horita y media que llevamos charlando, que llevamos escuchándoos. Un poco también ese mensaje a vuestros equipos. Por eso digo que me la dejas votando en el argot deportivo, Amelia, porque me consta que os verá parte de vuestro equipo, de vuestros compañeros. Es más, lo estamos grabando, se publicará tanto en Recursos Humanos Digital como en el canal de YouTube, ¿verdad, Noelia? De Impact Hub, es decir, que para aquellos que no se hayan podido conectar al directo van a tener oportunidad de verlo, por supuesto. Por eso os pido, Pablo, si te parece, esas conclusiones y ese mensaje, por supuesto, positivo para lo que viene. Hablaba Amelia de este último semestre, ya casi trimestre, cuando volvamos en septiembre del año, que nos queda mucho por hacer y yo creo que ese mensaje optimista, positivo y de fuerza, ¿cómo no? Esto es como los políticos, ¿no? Tu minuto de oro. Bueno, yo creo que me gustaría poner foco en la oportunidad. Yo creo que con todo, o sea, ya había una dirección muy clara de nuevas maneras de trabajar, había un montón de webinars, de libros, de tal. Y lo que ha venido a hacer el COVID para mí es generar, como decía, un nivel de confianza mayor y separar el polvo de la paja. Es decir, estoy seguro que en estos 3 meses, si le pregunto a Amelia, ha visto una serie de comportamientos muy diferentes en su compañía, que a lo mejor no le hemos puesto nombres super guay, super agile y tal, pero que realmente apuntaban, digamos, a la base o al ADN de esa metodología. Yo creo que ha venido a aclarar qué es esto de nuevas maneras de hacer, ha venido a demostrar a las organizaciones que se puede trabajar de otra manera y que además es más productivo y que hay un contexto fantástico para la función de recursos humanos, porque por un lado hay una presión desde la perspectiva de empleados a empezar a avanzar en estos temas, hay un reconocimiento de una parte de la gestión de la compañía que está viendo que son maneras más productivas y claramente hay un punto de encuentro. Yo creo que no solo, vuelvo a decir lo mismo, vamos a tener oportunidades en el contexto híbrido, que creo que estamos todos de acuerdo, Amelia, Noelia y yo, sobre esto, sino lanzarlo un poquito más allá. No solo dónde voy a trabajar, vuelvo a decir lo mismo, sino cuándo voy a trabajar y cómo voy a trabajar. Y aprovechar un montón de aprendizajes que hemos visto ahora para cambiar nuestras maneras de trabajo. Amelia tenía muchísima razón cuando dice, oye, es que yo voy a meter ahora una tecnología de trabajo digital colaborativo, pero no para la gente que tenga que teletrabajar, sino como modo de trabajo incluso para la gente en las oficinas. ¿Por qué? Porque ella ya está apuntando a nuevas maneras de hacer, a nuevas maneras de trabajar. Yo creo que es una línea muy acertada. Nosotros también lo estamos viendo ahí. Y es que lo bueno es que en 3 meses hemos visto que se puede, que es muy interesante y que yo creo que ahora lo que hay que hacer es efectivamente pisar el acelerador porque tenemos un terreno lo suficientemente abonado para no perder foco y fuerza en tocar puertas de la dirección, en tocar puertas de los sindicatos, en tocar puertas de nuestros políticos, porque el terreno ahora es mucho más propicio para acelerar nuestra agenda de transformación en las compañías y mejorar al final en nuestra competitividad. Obviamente hay una parte también que está relacionada con esto, que puede ser también la competitividad que podemos tener como compañías a la hora de atraer talento. Porque es que ahora
Es que ya hay compañías alemanas que están contratando talento deslocalizado español de ingenieros y tenemos a grandes headhunters contratando aquí para teletrabajar para ingenierías alemanas. ¿Por qué no podemos hacer nosotros esto también y contribuir al país generando, digamos, un hub de talento, porque tenemos unas condiciones extraordinarias en nuestro país de cultura, de clima, de diversidad, para efectivamente aprovechar este nuevo contexto y subir, digamos, el listón en la productividad y en la generación de valor como país también, ¿no? Ese sería un poco mi último comentario. Creo que hay una oportunidad fantástica, tenemos un país fantástico y creo que tenemos que ayudar a la economía de nuestro país, que lo va a pasar y lo está pasando tremendamente mal. Nos sacas una sonrisa, Pablo, a las 3 y no vemos a la gente que está conectada, pero intuyo que también nos sacas esa sonrisa de ese mensaje yo que te pedía positivo, así que te lo agradezco muchísimo. Amelia, tu turno. Esas conclusiones que te llevas de esta mañana y ese mensaje, como no, a la gran familia de Línea Directa. Bueno, yo de nuevo compartir un poco que creo que hemos sacado muchas lecciones aprendidas, que hay que ponerlas en valor. Creo que hay que confiar en las personas y apoyarlas en este cambio. No, nadie va a cambiar de un día para otro. El papel de recursos humanos y de los líderes de los equipos es fundamental. Hay que trabajar cada día en mantener el foco en lo importante. Y yo creo, por terminar, dos cosas más. Esto no va solo de tecnología, va de personas y la comunicación, la cultura, el liderazgo. Las empresas que sean capaces de poner el foco, de contar con líderes al servicio de otras personas, van a recoger lo que siembren. Porque yo creo que en las personas, si somos capaces de mantener el foco en lo importante y de ver lo que nos viene, lo vamos a poder hacer. Creo que las grandes empresas tenemos además un papel de responsabilidad y es ir abriendo el camino hacia las otras pequeñas que efectivamente pues lo van a pasar peor, o otros sectores simplemente. Nosotros hemos tenido la suerte de estar en un sector asegurador y banca, que hemos tenido otros problemas en otros momentos, pero creo que nos toca abrir camino y desde la humildad tenemos que hacerlo. Muchas gracias a todos. Qué gusto escucharles, Amelia, mil gracias, te lo tengo que decir por traernos a estos dos pesos pesados, como no, y sobre todo a vosotros, a Impact Hub. Yo he tenido el gusto de trabajar y trabajaremos. Además hablamos de eventos híbridos, esto da para otro webinar, Noelia, también de los eventos y de cómo plasmar el contenido y bueno, pues todo tipo de congresos, de desayunos, haciéndolo obviamente también pues, tecnológico, con la parte tecnológica, ¿no? Y digital y también con la presencial, porque no hasta donde podamos y, como decía Amelia, con prudencia. A mí me gustaría, Noelia, que fueses tú la que diera ese, bueno, pues broche de oro y ese cierre a este webinar tan interesante y de verdad del que te agradezco, bueno, pues que nos hayas involucrado de esta manera tan bonita. Muchas gracias. A mí me gustaría terminar con un concepto que es el de la colaboración. Es decir, creo que sin la colaboración este mismo webinar no se hubiera dado o este embolado webinar no se hubiera dado y como esto otros muchos aspectos del día a día. Es decir, creo que si hemos sacado algún aprendizaje también de la época del confinamiento es que desde la colaboración a un nivel muy local y de ahí para arriba en escalera, somos capaces de poder sacar no solamente nuestras familias, sino las empresas, la sociedad, adelante un país y adelante el mundo entero. Estamos en un momento hablando de transformación de formas de trabajo. Yo creo que estamos hablando de transformación de modelos de negocio, no estamos hablando de transformación de relaciones personales, tanto a nivel familiar como a nivel profesional, y es ahí donde lo tenemos que hacer, es ahí donde tenemos que estar. No solamente las empresas ya se preocupan o se venían preocupando de qué es lo que hacían, sino creo que a partir de ahora nos tenemos que preocupar de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Es decir, pensar que todo lo que podemos hacer desde nuestras empresas, ya sean pequeñitas, medianas o grandes, tienen un impacto social, tienen un impacto medioambiental, tienen un impacto donde la persona, empezando por el equipo y acabando por la sociedad, lo tiene, y es ahí donde creo que tenemos que estar, ¿no? Y webinars como estos, donde realmente estamos hablando al final del futuro del trabajo, estamos hablando del futuro de nuestra sociedad, del futuro que queremos en nuestro país y ¿por qué no del mundo, no? Entonces, seguir un poco y no olvidarnos de este concepto de la colaboración, ¿no?
que se nos ha puesto en bandeja de oro durante el confinamiento, pero que creo que realmente es la clave para que poco a poco podamos seguir transformando bueno, pues nuestro país hacia nuevos modelos más sostenibles, ¿no? Para todos. Con lo que muchísimas gracias, Ana, un placer tenerte a ti, muchísimas gracias por contar con RRH Digital, ¿vale? En este webinar. Vamos a hacer alguno más. Y ya lo podemos adelantar, eso me gusta. Está siendo muy interesante. Al principio nos venimos arriba, no nos queremos engañar y hablamos de todo un ciclo de webinars que trataron sobre temas del futuro del trabajo, pero en determinados aspectos. Ya tenemos pensado un segundo, o sea que ya iremos comentando. Podemos adelantar, es eso, que tendremos una vuelta al cole obviamente muy movidita y, cómo no, también habrá espacio para yo creo que estos encuentros de verdad tan fructíferos, bueno, os agradecen, os mandan la enhorabuena, bueno, en fin, hay un montón de gente que todavía sigue ahora conectada, 12 y 28 de la mañana, así que, insisto, gracias a los tres, recordaros que la grabación lo publicaremos obviamente en el periódico, en Recursos Humanos Digital, podréis acceder a ella y además también en el canal de YouTube de Impact Hub Madrid, que también lo colgarán nuestras compañeras. Decirles también, por favor, a Silvia, a Mónica, a Magenta, a toda la gente de Impact Hub que nos ha permitido también tecnológicamente también esta conexión, por supuesto a la que ya estamos más que acostumbrados, y es que ya estamos, parece que no nos podemos tocar a través de la pantalla, solo faltaría eso. Así que Pablo Flores, Heineken, Amelia Pérez, Línea Directa y Noelia González de Impact Hub, millones de gracias, suerte, feliz verano, es un gusto de verdad contar con líderes porque lo sois y bueno, pues con esos granitos de arena transformaremos, como no, nuestra sociedad, en nuestro mercado laboral, en nuestras compañías. Os mando un beso gigante. Pablo, sigue disfrutando de ese paisaje maravilloso. Vale. Muchísimas gracias a todos, muy interesante y esperemos vernos pronto en otra ocasión. Nos vemos pronto. Amelia, gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Noelia, y un abrazo muy fuerte. Y gracias a ustedes. Un beso. Feliz verano. Muchas gracias. Feliz verano. Chao. Chao. Adiós a todos.